Esperamos que la palabra traiga un mensaje a nuestro corazón y que nuestras mentes sean cambiadas. ¿Cuántos conocen? Voy a empezar con algo. ¿Cuántos conocen un organismo internacional que se llama OTAN o la OTAN? ¿Ya han oído hablar de eso? La OTAN. Déjeme decirle que la OTAN es un organismo de un tratado del Atlántico Norte. Ahí están agrupados la mayoría de potencias. Esto nació después de la Segunda Guerra Mundial porque de alguna forma los países querían cuidarse y formaron un grupo que se iban a autodefender unos con otros, porque unidos ellos eran más fuertes. Pero con esta guerra que ha salido de Ucrania, también la han oído, este país estuvo peleando por unirse a la OTAN. Hay requisitos, porque temía que fuera un país invadido por Rusia, por lo cual sucedió así. La OTAN no podía hacer nada porque no era un miembro de esa organización. Y lo mismo sucede con Noruega y con Suecia y con los países que están vecinos con el país de Rusia. La pregunta es, ¿por qué estos países deseaban de estar del lado de la OTAN? Porque es una organización fuerte y porque de alguna forma los iba a defender. Cuando todos los países que están al lado de la OTAN llevan muchas ventajas. Pero la pregunta que debemos de hacernos esta noche es, ¿de qué lado estamos nosotros? Los países están del lado de la OTAN, pero nosotros como cristianos, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado del reino de Dios o estamos del otro lado? Porque quien está al lado de Dios, amados hermanos, está al lado de las promesas que Dios ha establecido aquí en la palabra de Dios. Cuando yo estoy al lado de Dios, estoy al lado de aquel que prometió las promesas. Entonces, como hijos de Dios, nos conviene estar del lado de Dios. Cuando yo era pequeño, hace muchos años, yo tenía un amigo que era bueno para pelear en la escuela y que todo el mundo le tenía miedo. Y yo me hice bien amigo de él, porque si me hacía enemigo de él, yo sabía lo que iba a suceder. Pero como yo estaba al lado de él, yo me sentía protegido. Bien me recuerdo de eso. Y me tuve que ser amigo de él para sentirme protegido. Muchos de nosotros conocemos a un Dios fuerte, a un Dios grande, a un Dios de proezas, un Dios que todavía tiene mucho que hacer por cada uno de nosotros y nos cuesta permanecer a su lado. Porque hay cosas en el mundo que todavía nos atraen. Hay cosas en el mundo que son como imán para nosotros, que todavía nos atraen. Y eso nos hace alejarnos y de conocer la presencia y la gloria de Dios. Ayer hablábamos en las casas de paz, hablando del reino, con mi familia y los que estaban ahí presentes. Y es que el reino de Dios, en el cual todos debemos de estar como hijos de Dios, encontramos seguridad, encontramos bendición, encontramos protección. Del reino de Dios, ningún enemigo nos va a atacar o se va a atrever a atacarnos porque va a salir perdiendo.
Pero ¿por qué muchas veces nos ataca muy seguido el enemigo? Porque dudamos. No tenemos identidad de reino, no tenemos identidad de hijos de Dios y dudamos de las promesas que han sido establecidas en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Dios siempre va a defender a los que están a su lado, amados hermanos. Si estás del lado de Dios, estás seguro que las promesas van a ser de cada uno de nosotros. Por eso es importante que permanezcamos al lado de Dios todos los días de nuestra vida. Y yo soy una persona que martillo, machaco en mi casa. No es porque yo sea perfecto, no, para nada. Tengo más errores que cada uno quizás de ustedes, porque ustedes me conocen. Pero trato, lucho. Y si aquello que se me salió, como quien dice, del camino, trato de enmendarlo luego con el Señor. Porque si no me voy acostumbrando a cosas que a Dios no le agradan. Y cuando las cosas que uno hace que a Dios no le agradan se vuelven costumbre, y vamos perdiendo sensibilidad. Y hay cosas que hacemos que ya no nos duelen. Y cuando menos sentimos, nos estamos apartando del lado de Dios y nos estamos uniendo al otro lado, que es el que Dios no quiere que nos unamos. Por eso es importante estar siempre al lado de Dios. Sé que tenemos errores, todos los que estamos aquí, incluido mi persona. Sé que pecamos diariamente. Sé que fallamos. Pero cuando corremos prontamente al trono de la gracia, somos perdonados. Y ¿sabe qué? Lo mejor de todo, que cada uno somos justificados por la sangre de Cristo. Amén. Usted no se sienta mal porque peca. Usted no se sienta mal porque todavía hay cosas en la vida por las que usted está luchando. Hay unos que caminamos más lento, hay otros que caminamos más rápido en los caminos espirituales. Pero todos tenemos una dirección a la que ir. Y es al reino de Dios, amén. ¿O a dónde quieren ir? Al reino de Dios, amados hermanos. Por eso estamos luchando. Si no fuera inútil nuestra fe, si no, ¿para qué viniéramos a sentarnos aquí? En vez de quedarnos viendo el canal 4, el partido de televisión, en vez de ir a pasear a cualquier lado de aquí y el lugar. No, estamos aquí porque somos hijos de Dios, tenemos identidad de reino y porque sabemos que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Y esa es la lucha diaria que nosotros tenemos como hijos de Dios. En la Biblia vamos a encontrar varios ejemplos de personas que decidieron estar al lado de Dios. Y uno de ellos, hermanos, se llamaba Josué y Caleb. Para los que han pasado por las escuelas bíblicas, para los maestros que están aquí, para los que leemos palabra de Dios, sabemos quiénes eran estos personajes, Josué y Caleb. Y encontramos una historia en Números 13, del 21 al 29. Números 13, del 21 al 29. Amén. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y ahí estaba Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Amén. 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de ahí dice, cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Amados hermanos, no eran de esas uvas que usted compra ahí por el mercado central. No, eran uvas como pelotas de fútbol. Eran uvas extremadamente grandes. Todo lo que ahí se daba era grandísimo. Al cual trajeron, dice, en 2 palos, y de las granadas y de los higos. Tuvieron que ir con un palo cada uno grande, pudiendo cargar esos racimos de uvas y de higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel.
Amén. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días reconocieron la tierra? 40 días. Una tierra que cuando salieron de Egipto, que cuando salieron de la tierra de Gosén, Dios se las había prometido a ellos. Pero ¿sabe qué? Había que lucharla, había que pelearla, había que reconocer. Porque muchas veces la tierra que nosotros queremos conquistar, ya el enemigo tiene posesión de ella. El enemigo ha tomado la ventaja muchas veces sobre nosotros. Pero es más fuerte el que vive dentro de nosotros que el que está fuera de nosotros, amados hermanos. Y nosotros vamos a ser conquistadores de aquellas cosas para las cuales hemos sido llamados cada uno de ustedes y de nosotros. ¿Cuántos quieren conquistar su familia y verla rendida a los pies? ¿Cuántos sueñan con eso? Hermano, es cuestión de vida o muerte, es cuestión de almas. Aquí no es cuestión de dinero, no es cuestión de Bitcoin, no es cuestión de dólar, es cuestión de almas. Y ayer les decía, el mayor negocio de nosotros son las almas, pero nos preocupamos por nuestro trabajo, nos preocupamos por nuestros negocios, nos preocupamos porque el 15 no llegó el cheque y no que llegó hasta el 16, 17 porque no había plata. Pero no nos preocupamos por familias nuestras que todavía no conocen de Dios y muchas veces no lo conocen por nosotros mismos, como esos espías que llegaron, que dudaron de la benevolencia y del poder de Dios. Y dice más adelante, ya me lo quitaron, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y le dieron la información, dice a ellos y toda la congregación, y les mostraron el fruto, claro, contentos, porque la tierra prometida, la que fluía leche y miel, habían ese tipo de frutos. Esa era una señal de que era buena tierra. Y dice más adelante, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra al cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella, oiga, ¿por qué no conquistamos? Porque hay promesas que no las hemos conquistado. Porque hay sueños que no las hemos conquistado. Porque hay cosas que todavía andamos en la vida que no las podemos conquistar. Porque dudamos de qué lado estamos. Cuando nosotros no tenemos que dudar que el mejor lado que estamos es del lado de Dios. Y dice: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Sabe quién eran los hijos de Anac? Eran gigantes. Y uno de ellos era de los que habla la Biblia, de Goliat. De los 5 que habla la Biblia, gigantes. Esos eran los hijos de Anac. Eso era lo que tenían que conquistar. Y el Números 14, 8, 11 dice, para hacerles breve la historia: estos espías fueron a reconocer la tierra y estuvieron por 40 días y vieron todo aquel panorama muy bonito. Había de todo, todo era grande, todo era bendecido, pero había algo, que habían gigantes que había que derrotar, que había gigantes que había que derrotar. Y hay muchas veces en nuestra vida, amados, hay gigantes que hay que derrotar. El gigante del carácter, el gigante de la duda, el gigante de la desplicencia cuando vemos las cosas de Dios. Hoy no quiero ir porque me duele el pelo, me duele la uña, tengo sueño, estoy cansado. Hay gigantes que no nos dejan conquistar la tierra que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. Y llegan estos hombres y dan la información y separan 2 hombres. Oigan, pónganle atención. Separan 2 hombres que uno se llamaba Josué y el otro se llamaba Caleb.
Y ante el informe fatal de aquellos 10 espías que estaban dando, ellos saltaron y dijeron: momento, sí es cierto que hay gigantes, es cierto que hay casas grandes amuralladas, es cierto que es difícil de conquistar, pero es más grande el Dios de nosotros que el Dios que tienen ellos. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿Por qué duda? Porque muchas veces usted pone en tela de juicio el poder y la benevolencia de Dios en nuestras vidas. No hemos sido llamados aquí para ser derrotados, sino para derrotar las huestes del enemigo. No hemos sido comprados con la sangre de Cristo. No somos cualquier cosa en esta tierra, amados hermanos. Entienda, usted es un hijo de Dios. Usted pertenece a un reino. De esta tierra solo somos peregrinos. Nos preocupamos hasta porque nos pongan bonitos cuando estamos en el ataúd para que no nos vean feos. No, esa es una pijama que Dios nos prestó durante esta vida, la cual se va a quedar ahí, pero lo que más importa es el alma. Es el alma el que va a estar en la presencia de Dios un día. Pero hay que conquistar tierra, hay que conquistar ciudades, hay que conquistar reinos, amados hermanos, que muchas veces el mundo los ha establecido alrededor de nosotros. Dice que cuando estos hombres dijeron esas palabras, la gloria de Dios descendió. Oiga, no estaban orando para que bajara la gloria de Dios. No estaban levantando holocaustos, quemando corderos, incienso para que la gloria de Dios. No, nada de eso. Pero es que cuando hombres y mujeres se levantan, la gloria de Dios se va a levantar en la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. Quiero que se lo crea. Cuando alguien se comporta como Josué y Caleb, la gloria hace que se derrame, y la gloria se va a derramar en cada uno de ustedes y de su familia. De verdad, yo anhelo un día que algo raro suceda en la casa de paz de mi casa. Que de repente mis hijos salgan danzando, hablando en lengua, haciendo disparates como dice el mundo. Pero es porque la gloria de Dios ha bajado a esa casa. Y ese debe de ser el anhelo de cada uno. Hay una alabanza que habla de hacer como el ridículo, no sé cómo se llama la alabanza, a perder la cordura. Porque hay veces hay que perder la cordura por el Señor. Amén. Pero no, nos cuesta hasta mover un dedito, nos da pena, o ahí estamos ahí aplaudiendo. No, dancemos. Si danzaba en el sancocho, si danzaba en esos bailes y danzaba en un montón de lugares, ¿cómo no le va a venir a danzar al Señor? Amén. Que hay un hermano que le danza ahí, ustedes lo ven los domingos. Gran dancing el hermano. Imagínense cómo fue en el mundo, pero hoy le danza al Señor. ¿Y cómo le podemos ofrecer lo mejor de nosotros al mundo y no le queremos ofrecer lo mejor de nosotros a Dios? ¿Cómo? Porque nos da temor, nos da miedo. El pueblo se llenó de temor al saber que Dios respaldaba a Moisés. No solo respaldaba a Moisés, sino también a aquellos que estaban del lado de la promesa. Porque cuando se nos salieron de Egipto, iban tras una promesa. Cuando nosotros salimos del mundo y nos dio Dios salvación, vamos sobre una promesa, vamos sobre la promesa, vamos conquistando cada día es una nueva conquista. Muchas veces quizás vamos a ser derrotados como cuando fueron derrotados los israelitas en la ciudad de Hai, pero se volvieron a levantar. ¿Por qué se volvieron a levantar? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios está con cada uno de nosotros, amados hermanos, peleando la batalla cada día. Él no nos ha dejado, ni nos va a dejar nunca. No nos va a desamparar, somos sus hijos. Oiga, somos sus hijos. Legalmente somos sus hijos. Tenemos legalidad espiritual. Somos sus hijos. Pero muchas veces no creemos, porque hacemos cosas diferentes. La historia de Daniel. Hubo un edicto donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, dijo que había que adorar una estatua.
Y Sadrach, Mesach y Abednego, que eran príncipes de Israel, se negaron. Se negaron. Porque muchas veces los amigos nos van a decir, échate esta. Una no es ninguna. Una palabrita soez de vez en cuando cae bien hasta para limpiar la garganta. Amados, no hemos sido llamados a eso realmente como hijos de Dios. Y estos hombres, por desobedecer y por estar al lado de Dios, fueron llevados a un horno y lo calentaron, dice, 7 veces más. Dice que cuando llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego, los que lo llevaban se quemaron y murieron instantáneamente. ¿Y qué fue lo que pasó? Se acerca Nabucodonosor y ve en el horno y no ve 3, ve 4. Porque los que estamos del lado del Señor, Dios siempre va a estar peleando al lado de nosotros, amados hermanos. Porque los que peleamos al lado del Señor, Dios siempre va a estar al lado de nosotros. Dice que para meterlos al horno los amarraron con las turbantes, estas cosas que ponían y todo, y los metieron para que no se movieran y se quemaran. ¿Sabe qué pasó? Estaban danzando en el horno, hermano. Estaban danzando. Dice la palabra que solo se quemaron las cosas con las que estaban amarrados. Lo demás no se le quemó ni el cabello, dice. Ni siquiera su ropa se llenó de humo. Pero es que cuando llega la presencia de Dios a la vida de cada uno, Dios, a través del proceso, se van a quemar toda ligadura. Se va a quemar todo aquello que te ata al pecado. Te va a liberar de todo aquello que estorba para que sigas caminando diariamente en el reino de Dios. Porque Dios te ha llamado a ser libre. Dios nos ha venido a darnos libertad, pero una libertad plena, no una libertad fingida, amados hermanos. Es triste ver a una iglesia, no hablo de esta, porque de esta no hablo yo, pero es triste ver al pueblo de Dios que le cuesta someterse a la palabra de Dios, que les cuesta rendir lo mejor para Dios. Si lo mejor se lo dimos al mundo cuando no conocíamos a Dios, pues ¿qué más da si hoy soy de Cristo? Él es mi dueño, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él se lo merece todo. Y la historia sigue con Daniel. Daniel no quiso adorar la estatua. Y los sátrapas de esa época lo vieron, le dijeron, y lo vieron hincado con su ventana abierta, su alcoba, 3 veces al día orando hacia Jerusalén. Y se lo llevaron por eso al foso de los leones. Pero les decían los profesores aquí, los que han estado en escuela bíblica y los que leen Biblia. Y cae al foso de los leones y el rey Darío, porque ya era otro reino, dice que preocupado porque él amaba a Daniel, porque sabía que era un cristiano 10 de aquellos cristianos que el Señor se alegra porque no dudan de la misericordia de Dios en sus vidas, porque no dudan en no pecar. Y dice que cuando él se acercó y dijo: Daniel, Daniel. Y Daniel, ¿sabe qué? Estaba vivo. Y el rey se alegró, imagínense. Si un mundano se alegra, ¿cómo no se alegrará el corazón de Dios cuando nosotros nos dedicamos completamente a Él al 100%, amados hermanos? Yo siempre digo y le digo a mis hijos, a mi familia, y aún con los que trabajo, Dios se ha de alegrar
cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien para honrar su santo nombre. Y sale Daniel, y el rey enojado manda echar a los que lo habían puesto en mal. ¿Y sabe qué pasó? A Daniel no se lo habían comido, porque los leones no tenían hambre. Usted puede decir, es que no tenían hambre, estaban desganados esa mañana, estaban en ayuno. No, dice que los sátrapas que Darío echó en venganza por lo que había hecho Daniel, no habían ni determinado de caer en el foso de los leones cuando ya habían sido devorados. Es que cuando Dios está contigo, Él te va a proteger cada día. Es que cuando Dios está contigo, Él va a devorar a tus enemigos, amados hermanos. Es que cuando Dios está contigo, Él peleará las batallas por ti. Estad quietos, dice la palabra. Yo pelearé por ustedes. ¿Cómo cuesta estar quieto en el reino de Dios? Y le queremos siempre echar la ayuda al Señor. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pelearé por ustedes. Pero no, allá el líder que lo trató mal, usted quiere decirle un par de cosas porque no se puede quedar con eso. Aquel que lo trató mal en el súper, le quiere decir un par de cosas porque usted dice, es que soy una persona lisa, es que soy una persona ligera. Nada de eso va a entrar al reino de los cielos. Josué 24:15, si me lo pone en la pantalla, por favor. Josué 24:15. Oiga, esto es ser un verdadero cristiano. Este es ser un cristiano definido, convencido de quién es hijo y quién es su Dios. Ese es tener carácter de cristiano. Pero muchas veces tenemos carácter para otras cosas, pero para el reino de Dios muchas veces nos surgen más dudas que respuestas. Y dijo Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es una persona convencida. Ese es un cristiano convencido. ¿Y sabe lo que hace un convencido? Arrastra a su familia. ¿Sabe por qué Saúl le tuvo miedo a Goliat? ¿Sabe por qué? Porque no era alguien convencido de quién era su Dios. 40 días estuvo el Goliat amedrentando al pueblo, diciéndoles, retándolos. Y Saúl, el rey, el comandante en jefe del ejército de Israel, no se atrevía a levantar una mano. Y llega un niño, un joven, con un poco de queso y un poco de pan en el día 40, y decide desafiar a Goliat. Porque el poder de Dios habitaba y la presencia de Dios habitaba. Porque David era un adorador de Dios. David era un adorador, y cuando nosotros somos adoradores, hacemos que baje el reino a nuestra vida y a nuestra familia, amados hermanos. Así es la fórmula sencilla, así es la fórmula matemática: 2 más 2, 4. Yo adoro, Él me bendice. Y cuando reta este pequeño a Goliat, dice, y le corta la cabeza, ¿sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que pasó? Todo el ejército se volcó
a derrotar a los filisteos. Y dice que se llevaron hasta las riquezas, porque cuando un convencido toma acción, su familia no se va a quedar atrás. Cuando un convencido de Dios toma acción, su familia no se va a quedar atrás, su iglesia no se va a quedar atrás. Van a querer seguirlo porque hay algo especial. Porque hay algo especial en la vida de los que tratamos de seguir día a día a Cristo. ¿Sabe qué? Más de 2 millones salieron de Egipto a conquistar la tierra de Canaán. ¿Cuántos crees que llegaron? ¿Cuántos crees que llegaron? Solo llegaron 2 personas de los que salieron de esa generación, y los menores de 20 años, que había una promesa sobre ellos: Josué y Caleb. Porque Josué sabía que aquel Dios que lo había sacado de Egipto, que aquel Dios que lo había hecho reconocer 40 años atrás la tierra prometida, Dios se le iba a entregar a sus manos un día. Y si hay cosas que no has conquistado, si hay cosas por las cuales todavía sueñas, si hay cosas que te son difíciles en esta tierra, no sé, llámese como se llame, tú eres el candidato para conquistarlas cada día. A eso Dios te ha llamado, a ser conquistador del reino de Dios, a ser un convencido de su presencia. Y ya para terminar, hay un versículo que me encanta. Y dice Romanos 8:1: ¿qué pues diremos a esto? Una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué ponemos la esperanza en el mundo? Si el mundo solo nos va a traer dolor y decepción. Si Dios es con nosotros, amada iglesia, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y dice Romanos 3:3: pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si la incredulidad de algunos, amados hermanos, va a ser que la fidelidad de Dios esté a favor de nosotros, nunca. Porque Dios ha prometido sernos fiel. Porque Dios dice que es fiel con nosotros en todo. Cuando yo me pongo a razonar de mi vida, tantos años y tantas misericordias que Dios ha hecho conmigo, y saber que me dio una buena esposa con 43 años de casados, que me dio unos hijos maravillosos que conocen de la presencia de Dios, que me dio unos nietos que están siendo instruidos también en la palabra de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y no ha sido fácil la vida. No, no ha sido fácil. Tal vez usted tuvo un buen ropero. Tal vez usted cuando se casó tuvo una buena cocina. Y yo siempre digo, y para avergonzar al enemigo, porque el que da victoria es Dios de los ejércitos a la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos. ¿Sabe con qué ropero me fui de la casa? Con una caja de Delta, amados hermanos, y conocieron los cigarros Delta. Ese era mi ropero. Esas eran las pertenencias que yo llegaba.
Yo venía saliendo de Egipto, pero iba a la tierra que iba a conquistar con mi esposa y con mi familia. Y Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y Dios va a ser bueno con cada uno de ustedes, amados hermanos. Solo crean, solo ríndanse a su presencia, no lo duden. Saquen de lo de adentro y dérselo al que vive para siempre. Él es nuestro cuidador, Él es nuestro guía. Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Amados, Dios quiere algo mejor de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Quiere un compromiso. Es difícil. Siempre se van a levantar el enemigo. Siempre se van a levantar personas que lo van a criticar, le van a decir cosas. Pero no se aflija. Eso siempre ha sucedido en la historia de la raza humana. Y más con los hijos de Dios. Porque aún Pedro, el diablo lo quería zarandear. Y le tuvo que pedir permiso a Dios. El diablo lo ha pedido para zarandearlo. Pero Jesús le dijo: yo he rogado al Padre para que te dé fuerzas. Dios le va a dar fuerzas. No desmaye, no claudique. Siga adelante, siga adelante, siga adelante, conquistando la tierra prometida para usted y para su familia. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Pueden ponerse de pie, amados. Nos ponemos de pie. Y quiero que hagamos una oración todos. Porque todos necesitamos reconciliarnos cada día. Todos pecamos. Es como cuando venimos a tomar la cena del Señor. Ese momento también es de reconciliarse, porque es algo santo. Y decimos: Señor, en esta noche entrego mi vida, entrego mi corazón, renuevo mi pacto contigo. Quiero estar, Señor, inscrito en el libro de la vida. Quiero que me perdones. Quiero que me des fuerzas para seguir adelante cada día. Y sobre todo, Señor, quiero vivir bajo tu cobertura todos los días que tú me tengas en esta tierra. En el nombre de Cristo, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.